Hoy en día, dentro del entorno educativo, se habla muchísimo acerca de aprender a aprender y aprender a desaprender. Esto quiere decir estar abiertos a dejar de lado formas, estructuras educativas que no funcionan e igualmente estar abiertos a nuevas formas de enseñanza, nuevas estructuras y nuevos procesos que fomenten un aprendizaje mucho más ameno, mucho más divertido y creativo para que aprender sea algo que todos deseemos hacer con todo el corazón y no como una obligación. Hola a todos, queridos amigos de Hashtag en Familia. Hoy estamos en un nuevo conversatorio sobre creatividad y estamos aquí junto a Carlos Vaca, artista plástico, para compartir con todos ustedes sobre esta conversación tan interesante acerca de la creatividad y la docencia. Hola, querido Carlos, ¿cómo estás? Hola Sandrita, ¿cómo te va? Yo muy bien aquí. Muy Otro bien. programa más, otra conversación más. Siempre es un gusto conversar contigo y bueno, entablar siempre conversaciones interesantes sobre la creatividad. Un saludo Así igual a es. toda la gente que nos está viendo, así que presto para el ruedo. Qué lindo, qué chévere, Carlos. Yo también muy feliz de poder tener este nuevo conversatorio contigo y pues con toda tu experiencia también dando clases, complementando con la mía, me parece que este conversatorio va a ser muy enriquecedor para todos nuestros amigos de las unidades educativas, los docentes a todo nivel. Así que, Carlos, cuéntame, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es para Ujú. ti ser un docente creativo? Un docente creativo. La verdad es que nunca me la han formulado. Eh, Eso da como una separación, ¿Ya? ¿no? Es como que, porque no hay un docente creativo en artes, o sea, no hay un término de docente creativo arte, hay Ajá. creativo, sí, hay un área que es como que de alguna manera creatividad, de alguna manera, no es una materia en sí, es como, sería como un anexo, ¿Ya? como algo que no está dentro de un pensum académico como tal. Y no sé si en otras carreras existe docente creativo, creo que no existe ese término, pero es interesante también porque te da a entender de que como que no es muy ligado, sino es como cada cosa es muy separada. Pero para mí, ¿qué sería un docente creativo? Ajá. Yo creo que el docente creativo, más allá de que tenga una estructura de docencia, también es una persona que improvisa, ¿sí? Así es. Mucho de la creatividad es improvisar. Ujú. Eh, Creo que algún momento eh, te mencioné que tengo por ahí unos amigos que son actores y hacen stand-up, ¿no? Entonces, todo esto, improvisan con el público en el momento, ¿no? Generalmente son cosas como bastante graciosas, ¿no? ¿Ya? Que ese es Sí. el fin. Pero también es como que te pone a pensar, a jugar un poco, a asumir personajes, a actuar de una manera. Es un ejercicio muy chévere, que pueden ser cosas interesantes, así sean cosas muy locas, pero otras no. O la famosa lluvia de ideas, ¿no? Así es. Cuando te asignen alguna materia, hagamos un auto, te lo pongo así. Ahorita así improvisando. ¿Cómo lo armarías a tu forma de ser? Que no sea como un auto convencional, sino Ajá. a tu forma de ser, a tu gusto, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, lo vas armando ahí, ¿no? El color, la forma, vas jugando un poco también con cómo los vas resolviendo en el momento. Puedes tenerlo en la mente, lo puedes anotar y lo puedes dibujar. Es Ujú. independiente de eso. Así Y es. yo creo que la docencia también tiene que marcarse un poco también de esa predisposición Ajá. a la experimentación. En áreas de arte o cuando se estudia artes, hay los laboratorios, incluso, bueno, cuando ya eres profesional, o digamos, no profesional, digamos, ya tienes una carrera o estás trabajando, estás haciendo cosas. Hay los famosos laboratorios, los laboratorios creativos. En esos laboratorios se trabaja sobre un tema específico y te ponen a trabajar. O sea, sobre ¿Ya? un tema y tú tienes que resolver eso. Ujú. Te dan ciertos elementos, con esos elementos tú tienes que armar eso, ¿sí?
Y eso es lo interesante, porque y tiene que tener como una base para eso. O sea, no es que vas a decir, lo hice porque lo hice y no sé. O sea, no, todo tiene que tener una lógica. Entonces, parte de la creatividad es tener una lógica, si sea una cuestión no tan cuerda a veces, ¿no? Ajá. Pero las cosas nacen así también, nacen de la forma inconsciente. Creo Así que es. te he mencionado que un 95% en el humano, en la mente son inconscientes y un 5% son conscientes. Así es. Entonces, mira cuánto margen hay de un 95% del inconsciente, porque el consciente de alguna manera trata de regir para que tenga una lógica, ¿sí? Pero el 95% no. Y ese 95% es como aflorar un poco. Y por eso se hace esta famosa lluvia de ideas, ¿no? Es Así como es. de todas esas ideas que tú vas anotando, vas dibujando, qué sé yo, al final los vas sirviendo, los vas puliendo para hacer algún tipo de propuesta o proyecto. Entonces yo creo que la parte educativa a veces se queda en una cuestión sumamente sólida y cerrada. Ajá. Y Sí. eso yo creo que te da una formación también para no ser predispuesto a la experimentación, sino a lo seguro, ¿sí? Yo creo que la cuestión de la seguridad, y creo que ya lo he mencionado, vuelvo a recalcar, es una cuestión que a la gente le da miedo. A veces por el qué dirán, a veces porque tienen vergüenza, pero claro, hay unas cuestiones que en el arte también lo han aprendido, que uno cuando hace una cosa, lo expone, está propenso a que hablen mal o que hablen bien, que es lo normal, ¿sí? Así Yo es. cuando expongo obra mía, cuando voy a exposiciones o hago algún tipo de criterio, Ajá. incluso lo que estamos hablando ahorita, habrá gente que les gusta, otros que no, y es lo Claro. normal. Así es. Y en las obras es la misma cosa, uno está expuesto a que hablen mal o bien de la obra. Y es lo normal. Lo anormal fuera de que todo el mundo hablara perfectamente o todo el mundo hablara mal. Claro. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio de eso. Entonces yo creo que la docencia creativa tendría que hacerse desde otro plano, ¿sí? O sea, yo creo firmemente, y yo por haber estado en talleres de creatividad y haber dado en diferentes lados, me da como la suficiente experiencia para trabajar. En mi metódica te digo cuál es. Brevemente, mi metódica es, si bien yo tengo la directriz de dar el taller, eso no impide de que entre la otra persona y mi persona hagamos una comunicación para entablar un diálogo sobre la idea que tiene, ¿sí? Sobre lo que está generando y pulirlo un poco más, ¿sí? El día lunes yo estuve hablando también con un chico, Galo Yepes, un artista de Quito, que está haciendo un proyecto en Mazapán y le estaba haciendo como una retroalimentación dentro del proyecto de él. ¿Sí? Entonces yo también le sugerí ciertas cosas que pueden hacer con estas figuras de mazapán, con estas famosas guaguas de pan, que tenga otro tipo de entendimiento, lectura estética, si se presta así. ¿Sí? Entonces, yo creo que la creatividad, esa es una ventaja tremenda, también es como ver un poco los canales que de pronto no están conectados, ¿no? Uno lo puede conectar. Así es. Eso es lo interesante también de uno, ¿sí? Así es. Eso es lo que te podría decir. Yo, en Muy cambio, ahora bien. te pregunto a Gracias. ti, Sandra, Ujú. ¿sí? Sí. Sandra, ¿consideras en tu caso que un docente creativo nace o debe tener una preparación previa? Bueno, Carlos, desde mi punto de vista, un docente creativo es un insumo súper valioso para una institución educativa, ¿no? Porque, como tú lo mencionaste, pues tú dijiste el docente creativo y el docente suena algo separado. Suena a que todos los docentes deberían ser creativos, pero en realidad Así es.
La realidad es que no es esa, no es así. Hay muchos docentes que realmente no utilizan su creatividad. Entonces, un docente creativo realmente sí es un insumo súper valioso, ya sea en la educación primaria, en la inicial, en los centros universitarios o en la educación para adultos. Y como habíamos dicho ya en los conversatorios anteriores, la creatividad es inherente a los seres humanos. Pero a pesar de ser inherente a los seres humanos, es un músculo que debe ser entrenado cada día. Es decir, que para convertirte en un docente creativo se requiere de un proceso de formación constante que está ligado al aprendizaje no solamente de las materias creativas como música o la pintura, sino también a todo lo que es el aprendizaje de las relaciones humanas, de la inteligencia emocional, de las diversas formas de comunicación, ¿sí? Y obviamente ligado a todo lo que es la cultura. Entonces yo sí considero que para convertirse en un docente creativo, uno debe tener una preparación día a día, de irse desarrollando, sobre todo en ir desarrollando una mentalidad abierta, ¿sí? Abierta a los aprendizajes de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, porque un docente creativo es el motor dentro del aula de clases. Es quien motiva e incentiva a los alumnos a pensar, a sentir, a no avergonzarse de aportar diferentes puntos de vista, sino más bien que les impulsa a crear, a dar aportes novedosos, sus propios criterios. Entonces, creo que el docente creativo debe tener una formación constante, diaria, ¿sí? No es que solamente el docente creativo nació creativo, no, es que se va preparando diariamente para poder impartir algo diferente, algo novedoso. Un docente que imparte lo que aprendió hace 20 años y sigue con la misma metodología, obviamente no está entregando una clase creativa o una enseñanza creativa. Entonces, el proceso de ser un docente creativo es en realidad irse preparando y de esa forma entregar algo creativo, algo que aporte a la educación y a los estudiantes. Así que aquí, Carlos, yo te quisiera preguntar desde tu punto de vista como artista, ¿tú crees que los sentimientos, las emociones, las sensaciones tienen que ver con la educación que imparte un docente creativo? Mm, a ver, yo te puedo plantear lo siguiente. Los humanos siempre estamos sujetos a cosas cuando las emociones van mucho, quizás porque en el área de arte se indaga mucho sobre las emociones, ¿no? Las emociones son finalmente las que ejercen las ideas, ¿sí? Eh, Justamente, mira, lo pongo a hincapié. Hay un amigo y colega que está participando dentro de la muestra que yo estoy curando y que finalmente ya va a ser en diciembre la muestra en el Museo Naí Isaías. Él hizo una instalación sonora, me mandó, todavía no está la instalación hecha, pero él me mandó el boceto, ¿no? Me lo dibujó y él trabaja mucho con sonidos, ¿sí? Él especializa mucho en sonidos. Y parte de él es ampliar un sonido de gotas de agua, un poco con la cuestión que pasó aquí en Guayaquil, con es como que si tú lavas las mascarillas y estas gotas de agua caen en unos vales llenos de agua, entonces cuando cae la gota se va a ampliar un sonido. Ya. ¿Sí? Se va a ampliar un sonido. Y yo no había hablado durante 3 meses con él y no sabía qué había pasado. Yo sé que también es profesor de Universidad de las Artes y pasa sumamente ocupado. Sí. Y me dijo, Carlos, yo no me atreví a enseñarte de esto porque me tomó un tiempo en reflexionar y hacer. ¿Sí? Entonces, claro, evocas mucho las emociones para hacer. Ya. Cuando tú haces una cuestión muy, bueno, en la educación todo tiene que tener un resultado, todo tiene una normativa. ¿Sí? Ajá, así es. Pero no por eso tampoco se va a dejar de lado un poco. Yo creo que la formación humana tiene que ver desde muchos puntos de vista. Eso no es nada nuevo, ¿sí? Los griegos lo asumieron así. ¿Por qué?
donde se generó el deporte, las famosas Olimpiadas, fue en Grecia, Ujú. que es la parte física. La parte intelectual era la parte filosófica, ¿sí? Y los griegos que hacían era mancomunar estos dos lados que forman parte del humano para que haya un equilibrio y un desarrollo aún mucho mejor, ¿sí? Entonces, en estos tiempos actuales, también se ha desligado esa parte. Es una forma a veces como cuando tú vas al doctor, el doctor te dice tal, 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 tal cosa y usted tiene tal, 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 tal. Llega así como una cuestión como robot. Yo he sentido a veces a doctores. Un doctor creo en mi vida ha sido de otra forma más humana. Mm. Y no le digo que los demás doctores no hayan sido humanos, han sido una respuesta, no. Pero cuando uno sentí una cuestión que es tan primordial, al menos yo siempre la tengo, presente de que a mí la parte humana, el contacto humano es muy básico. Así es. Entonces, esto. Mira, yo voy a leer algo de la revista Humboldt, ¿Ya? me acuerdo que te llegaba cuando vivía en Quito, que habla sobre la educación entre el corazón y la razón. ¿Ya? Estas revistas son muy buenas, ¿sí? Ujú. Está enfocado en arte y cultura generalmente, pero en esta está enfocada en la educación, ¿sí? ¿Ya? El título se llama La educación del corazón, ¿sí? Voy a Sí. leer. Se trata de cuestiones que ya habían sido discutidas en la antigüedad, ¿sí ves? Pero que se volvieron más significativas y acuciantes a partir del siglo XVIII. Noel Valde, conocido también como el siglo de la pedagogía, quien concebía al hombre como un ser que podía y debía ser formado corporal, mental y espiritualmente, ¿sí? Y estaba convencido de que esa formación traía consigo un avance civilizador. No podía pasar por alto la educación del corazón. Había que educar no solo la mente o la razón, es decir, esto que Wilhelm von Humboldt denominaba, abre comillas, el conocimiento del conocimiento, cierro comillas. También había que educar los sentimientos y las emociones. Estos eran concebidos en principio como innatos e inmediatamente aprensibles por el hombre. Sin embargo, parecía problemático dejarlos de un estado natural, no depurado. Es cierto que todo hombre, como recalcaban los filósofos morales escoceses, era capaz de experimentar compasión, pero no estaba claro si había que aprovechar y cultivar esa facultad. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿sí? En el Renacimiento también se hizo eso, un renacer del hombre también. Así A es. veces hay mucha gente que mirar al pasado es como algo malo, Mm. y yo no estoy de acuerdo con eso, porque las situaciones del humano se presentan todo siempre, con diferentes nombres, pero esas funciones existen porque somos humanos, justamente. Y para mí esa parte es importante, el sentir y las emociones. Y yo trabajo mucho con eso, con los talleres de creatividad. Y de gente que a veces que en los talleres me ha expuesto cosas muy privadas y yo sumamente respetuoso, he tenido la necesidad de parar un rato porque yo no soy psicólogo, ojo, hay que aclarar eso. Solamente indago sobre una parte de lo que es la persona y sobre el ser y lo que puede hacer también. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que por ahí también es la premisa que yo podría decir, ¿no? O sea, yo leí y fomentando tu pregunta, tiene que ver mucho con eso. Ujú. Es como se engrana de alguna manera, entonces me interesa esa parte, ¿no? Yo estaba viendo la otra vez esto y justamente lo quería poner a colación. Ajá. Entonces, yo creo que para mí es importante eso, ¿sí? No sé qué piensas tú, Sandra. Pues yo también sí creo que tiene totalmente que ver las emociones, la razón, los sentimientos con la educación que imparte un Sí, por docente eso me creativo. preguntas, obviamente. Totalmente, así es. Sí, Totalmente comparto y creo que un docente creativo tiene que saber llegarle al alma a los estudiantes. Yo creo que no solamente el docente
imparte un conocimiento, sino que más bien les impulsa a los alumnos a salir de la zona de confort, les trata de hacer que los alumnos quieran hacer las cosas, que quieran aprender, que quieran experimentar. Entonces, no solamente se conforma con impartir una teoría, sino lo hace con tanto amor, con tanta motivación para que los chicos, los estudiantes quieran hacerlo. Sí, estoy de Sí, sí, acuerdo contigo. Sandra, pero hay gente, mira, yo he tenido profesores que me han dado muchísimo, Ujú. y no todos son así, hay que ser muy claros. Así No es. todos los profesores son así. En el área de arte también hay profesores que han sido muy buenos, Ujú. pero no dicen todo. O sea, no te dicen todo esos secretos, por decirlo así, Así para es. mejorar ciertas cosas, ¿no? Es como que se mantiene. Eso de que el alumno tiene que superar al maestro Ajá. es como muy relativo, ¿sí? Es muy relativo. Ujú. Pero sí, o sea, o sea, y viendo eso, ¿cómo sería para ti el perfil de un docente creativo desde tu punto de vista? Ahí me encantó eso que sacaste tú a colación de que los docentes en su mayoría no aceptan esa frase de que el estudiante supere al maestro. Yo creo que un docente creativo debe ser generoso, debe ser abierto a poder entregar la información a los estudiantes. Imagínate si no estás abierto y con generosidad a entregar la información, ¿cómo tú esperas que los estudiantes aprendan? ¿Sí? Más bien, uno debe sentir una gran satisfacción cuando ve que sus estudiantes hacen las cosas mucho mejor y que son capaces de investigar mucho más que uno mismo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay algunos puntos que son importantes en el perfil de un docente creativo. Es esto, la generosidad, ¿sí? Entregar la información con generosidad, el ser alguien abierto a aprender nuevas estrategias, nuevas herramientas, también a desaprender todo eso que no funciona, porque ya vemos que ahora en nuestro sistema educativo hay muchísimas cosas que no funcionan. Y creo que, por ejemplo, esto del castigo, que está solamente penalizando, pones 0, pones 20, ¿sí? Yo creo que hay muchas cosas que hay que desaprender y aprender más bien nuevas cosas que realmente ayuden a que los estudiantes puedan tener un mayor aprendizaje. Creo que un docente creativo también es un guía para los alumnos. No es alguien que se conforma en imponer la información o la teoría y tampoco alguien que se quede en el conformismo de decir, ah, vayan, investiguen, sino que más bien asume su responsabilidad y guía el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ujú, Si bien es cierto, yo sí considero que es muy importante el que les permita esa libertad de poder ir a investigar, tener sus propios criterios, pero sí es importante también de poder guiar ese aprendizaje. Entonces considero que también debe ser una persona de mentalidad flexible, que sepa ujú, aprender a apreciar los aportes que hacen los estudiantes, los criterios propios de ujú. cada uno de los chicos o de los alumnos. Y otra cosa, que sea el docente creativo debe ser una persona que es innovadora, que es prepositiva, o sea, que propone actividades, situaciones que sean de aprendizaje valioso para los estudiantes, que no se mantenga solamente en seguir las instrucciones de un libro, sino realmente que proponga otras ideas que lleguen al corazón y a las mentes de los estudiantes. Entonces, eso creo que sería, desde mi punto de vista, el perfil de un docente creativo. Así que aquí yo te quisiera preguntar a ti, algo que también creo, Carlos, no sé qué piensas tú, que un docente creativo debe ser muy motivador. Entonces, aquí yo quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que el sistema educativo debe continuar invirtiendo en desarrollar la creatividad en las carreras tradicionales, en las carreras que ya existen, ¿sí? O crear nuevas carreras creativas? ¿Qué opinas tú?
Mm, sí, mira, yo creo que con este nuevo tiempo las cosas también tienen que variar, incluyendo la formación académica. De eso yo estoy muy consciente. Eh, Creo que alguna vez tuvimos una conversación hace tiempo, bueno, no tanto. Yo te hablaba referente a mi mamá. Y mi mamá, que es una mujer como de 70 y algo de años, no me acuerdo bien, espero bajarle, no más bien subirle la edad, pero, Escucha, pero ¿qué te claro, va a y mi decir? mamá, no sé, pero, pero lo que me decía mi mamá era lo siguiente, sí, o sea, sí, que el trabajo, que no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije a mi mamá, mamá, usted está en una cuestión de hace 50 años atrás. ¿Qué implica esos 50 años atrás? Que cuando tú estudiabas del colegio y salías graduado del colegio, era fácil obtener un trabajo. Cuando estudiabas en la universidad y tenías las posibilidades, suponiendo que eras un abogado, doctor, por decirlo así, ¿no? Ya, digamos que eras médico. Ibas a trabajar en una institución y en esa institución prácticamente te jubilabas, ¿sí? O sea, llámese un hospital, sea privado, sea del Estado, qué sé yo. O en ambos, por decir, porque los médicos están como en dos o a veces en tres hospitales. Pero la situación actual no es así, pues. Claro. No es así. Es totalmente diferente. Porque la vida no es lo mismo hace 50 años, porque el sistema económico actual no es el de hace años. Nosotros con estas variantes económicas a nivel mundial que nos afecta en todo tipo de aristas, eh, eso es. Y eso implica también cómo tú te formas, porque hay gente que a veces se educa o estudia por una formalidad, por una obligación, Ujú. porque va a ser un sustento, pero no por una vocación. Así Entonces es. también, ¿dónde está la vocación? Sí, Ujú. o sea, yo me refiero a eso. Yo creo que cuando uno se, a ver, y creo que lo he mencionado antes, cuando uno es joven, digamos adolescente, y sabe de antemano qué va a hacer de su vida, qué es lo que quiere esa persona, sea hombre o mujer, digamos que el 50% de su vida ya está arreglada. ¿Por Ajá. qué? Porque primero no estás como mucho estudiante en universitario que se estudia una carrera de una cosa, no le gusta, después se va a otra, va a estar 2 años, no le gustó, se va a otra, o sea, eso es pérdida de recurso, de tiempo, de plata. Sí, y de pronto acepto algo porque me gusta, porque bueno, es lo que me salió y le daré un 50%, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona sabe anticipadamente la vocación que tiene por hacer en la vida? Voy directamente a estudiar eso, me ahorro tiempo, me ahorro plata y lo haré con amor y pasión, Así ¿sí? es. Entonces, claro, la gente podrá decir, sí, es que las plazas de trabajo no existen, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo creo que en este tiempo son el momento de generar muchos cambios y estructuras también. Porque todo lo que hemos pasado para mí implica también como una nueva organización desde los cimientos que de alguna manera no va a ser de la noche a la mañana. O sea, yo entiendo y comprendo eso. Pero sí pienso que poco a poco se puede hacer un cambio donde tengamos más vocación a lo que hacemos. Entonces es como, será porque yo soy apasionado con lo que hago, lluvia, trueno, relampagué, con frío, en calor, en lo que sea, pero hago lo que quiero hacer Así es. y me siento muy bien. Sí, entonces yo creo que por ahí sí es necesario justamente un cambio también por estas partes creativas con lo que tú me estabas preguntando. Entonces, más allá de eso, las carreras tradicionales ya también están bastante saturadas, pues. Abogados, doctores, hay, o sea, a ver, por lógica yo me voy a meter a estudiar una carrera, por decirlo así, donde ahí no hay oferta laboral. No.
Tendría que hacer algo que ver una nueva perspectiva, una nueva arista, o también uno fomentar también, o ver. Ahorita ahí lo que hay muchos son cuestiones digitales justamente por lo que estamos metidos hasta ahora, no tenemos total libertad al 100%, pero es eso, ¿no? Claro, Entonces, yo creo, espero haber respondido un poco. Es una pregunta un poco muy prematura también, porque así es. yo creo también se va desarrollando poco a poco justo junto con el tiempo que vamos pasando actualmente, ¿no? Pero sí veo que de pronto se va a formar nuevas cosas y eso entenderá desde un punto de vista como un nuevo pensamiento también, ¿no? Sí. Así que bueno, yo también te voy a preguntar algo que tiene que ver, ¿qué beneficios consideras tú que los alumnos obtienen al contar con la guía de un docente creativo? Bueno, ya sabemos que la creatividad obviamente no está limitada a quienes pintamos lienzos o a quienes tocan algún instrumento musical, ¿no? Sino que realmente la No. creatividad es algo que es intrínseco en todos los seres humanos y todos lo podemos desplegar en diferentes formas. Todos tenemos esa capacidad. Entonces, el docente creativo lo que hace es aportar una práctica de creatividad en cada uno de sus alumnos. O sea, va desarrollando los niveles de creatividad en los estudiantes. Y eso es algo valiosísimo, porque eso hace que justamente ocurra lo que tú mencionas, que la gente no solamente se dedique a estudiar algo por una vocación, solamente por seguir el sistema o por seguir lo que le dicen los padres, sino más bien por vocación, porque eso es lo que deberíamos fomentar, ¿sí? Y la educación creativa fomenta justamente eso, que estudies, que te prepares en algo que tú amas, que te apasionas, que sientas que no puedes dejar de hacer eso ni un minuto de tu vida, ¿sí? Entonces, esos son los beneficios del docente creativo. También yo creo que un docente creativo incentiva mucho al querer aprender, porque como tiene esa motivación de enseñar con pasión, con gusto y de crear cosas nuevas, entonces los estudiantes desean una clase más y una clase más con ese profesor creativo. Otra cosa es que fomenta también una actitud positiva, una actitud de querer hacer las cosas, de que no se encasillen en el conformismo de, ok, hagamos lo que dice el libro o aquí está el libro, ya me voy a leer y ya. Conformarse con eso, sino les inculca una actitud de querer buscar y hacer cosas más allá para aprender mucho más, de investigar. Además, también Ujú. sí, creo que les posibilita entender la realidad desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Como mencionabas, ¿no? O sea, para unas personas es importante esto del tema presencial, para otras personas estarán encantadas con este sistema todo online, ¿sí? Entonces, el hecho de educarlas a las personas de forma creativa ayuda a que todas las personas puedan ver la realidad desde diferentes perspectivas y que no nos quedemos en esto de, ay, no, es que esto es malo o esto es bueno, de querer siempre etiquetar, sino más bien de ver todo esto como diferentes posibilidades y oportunidades. Entonces, Sí. eso. Y un docente creativo también considero que ayuda mucho a la resolución de los conflictos. Porque, ¿por qué se dan los conflictos justamente en el sistema educativo? Porque las personas no saben comunicarse, no saben solucionar, se encasillan en el problema. Y la creatividad lo que nos ayuda es a resolver, a entregar soluciones, ¿verdad? Entonces, considero que Ujú. esos son los beneficios. Y otra cosa que es muy importante y que quería dejar al último es que un docente creativo puede ayudar a levantar el autoestima de los estudiantes. Imagínate tú un docente que esté todo el tiempo queriendo imponer castigos o no hiciste bien, tienes cero, a pesar de que el chico, el estudiante, se haya pasado toda la noche tratando de hacer algo. ¿Sí? Y de presentar algo y que no se cuente ese esfuerzo.
¿sí? Entonces, eso es realmente un docente obsoleto. Considero que un docente creativo que beneficia a sus alumnos, pues más bien aporta tomando en cuenta sus criterios, sus opiniones, los ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, ¿sí? Entendiendo que cada uno puede aprender de diferente forma, quizás no solamente leyendo libros, sino quizás con un ejemplo más práctico. Entonces, así sí se beneficia que el estudiante pueda seguir adelante y seguir aprendiendo. Creo que son muchísimos los beneficios, Carlos, que nos trae la creatividad a los docentes, a quienes estamos en esto de la docencia. Y creo que tú también percibirás que, como nos contabas, que hay personas que cuando tú estás impartiendo un taller, pues sueltan su sensibilidad, ¿no? Entonces, esto de la Ujú. sensibilidad, de poder soltar tus emociones, también es uno de los beneficios que un docente creativo puede integrar en el aula de clases. ¿Qué opinas tú, Carlos? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo algún tiempo cuando estudiaba el Colegio de las Artes, me dijo, tú no sirves para artista, te falta. Y como yo no soy quedado, y yo siempre soy como, no sé si terco sería la palabra, ¿Ya? siempre me gustan los retos. Ujú. Perseverante. Y sí, y, y no me dejé, pero este profesor a compañeros míos les dijo eso y los anuló de por vida. Eso es algo muy delicado. Así es, totalmente. Eh, Cuando estás en algo empeñado por aprender o por que quieres hacer, hay cosas que a veces te salen bien, otras veces no. Ajá. Yo creo que como todo en la vida es un aprendizaje, a menos que seas un genio, y no todo el mundo es genio, hay que aceptarlo eso. Uno tiene sus destrezas y torpezas, como digo, tiene sus potencialidades también. eh, es como que los tiempos también tienen que cambiar con eso, ¿no? Es algo que también yo he visto en otros casos y créeme que en los casos de lo que yo he visto cuando se han anulado, han vivido frustrados. Otros Así es, casos, como en el mío, no me dejé ir y sigo haciendo lo que quiero. O así sea, no es. porque una persona o un sistema te dice no puedes, Ujú. o sea, todo depende de uno quién te limita. Ahora en esto nuevo, donde veo posibilidades también, obviamente que eso es como un proceso y yo lo he mencionado, eso no es de la noche a la mañana. En un término general también puede ser así. Eh, todos estos cambios implican nuevas cosas y nuevas acciones. Eso implica el crear nuevos términos, nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, el famoso webinar, Ajá. ¿no? Que es un conversatorio en línea, pero le pusieron webinar. Entonces, porque está en boga y bueno, hay estos términos, las palabras nacen junto con las acciones y asimismo mueren las acciones. Estos juegos tradicionales, el trompo, ya no existe. La palabra ha muerto porque también esta acción ya no existe. Ujú. Entonces yo creo que como todas las acciones que van a venir van a tener nuevos términos y yo creo que ahí verá uno en qué se anota uno, en qué uno se ve más apto para hacerlo. Y eso implica muchas cosas en el aprendizaje también, ¿no? Es como preparar y tener un poco de mayor amplitud Así es. mental, no totalmente estructurado. Entonces, si te podría contestar eso, podría ser, ¿no? Entonces, podría ser. Y Sandra, ¿por qué crees que los docentes para ti dejan de ser creativos? Yo creo que puede ser, bueno, yo veo tres cosas. La una, Ujú, el facilismo de seguir lo que dice el sistema y enfocarte en el castigo.
en el enfocarse en el castigo, como en castigar el error, ¿sí? En poner 0, 10, 20, ¿sí? Eso te hace ser una persona facilista, que no quieras ir un poquito más allá para ver cómo puedes ayudar a tus estudiantes a mejorar. Entonces, el quedarte en el enfoque de castigo lleva al facilismo y obviamente no hay aprendizaje ahí. La segunda cosa que yo considero que no les permite a los profesores ser creativos es el conformismo. El hacer solamente lo que está en el libro y ok, y no más. O mandar a investigar y ok, investigaron y qué chévere. Pero no hay un proceso de relacionamiento, un proceso de desarrollo de pensamiento crítico, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que el facilismo, el conformismo y la otra cosa que creo que lleva hacia el conformismo y hacia el facilismo es justamente cómo está diseñado el sistema. El sistema de educación requiere que los docentes se dediquen muchísimo tiempo a desarrollar las planificaciones y un montón de papeleos que Ujú. a veces son repetitivos y a veces son innecesarios. Ujú. Todo ese papeleo obviamente le ocupa al docente muchísimo tiempo, tiempo que pudiera más bien invertir en capacitarse más, porque la capacitación requiere tiempo, ¿sí? Entonces, ese tiempo pudiera ser más bien para capacitarse más, para poder prepararse, para aprender y también para poder crear ideas innovadoras para las clases con sus alumnos. Entonces, creo que el papeleo extremo que nuestro sistema impone al docente le quita al docente la energía para poder desarrollar su creatividad. Eso creo yo, Carlos, y pues aquí yo quiero hacer también una invitación a nuestros compañeros de las unidades educativas, a Eso nuestros te iba a compañeros mencionar. docentes. Sí, cuéntame. No, no, lo que tú ibas Ah, a sí. decir, o sea, invitar a la gente. Sí, exactamente. Aquí Carlos y yo queremos mencionarles que diseñamos un programa de entrenamiento de creatividad para los docentes. Este programa es un entrenamiento que les lleva a los docentes a profundizar hacia el interior de su ser, ¿sí? Les ayuda a profundizar en su autoconocimiento y es un entrenamiento constante para la creatividad. Entonces, aquí quisiéramos invitarles para que ustedes se apunten a este entrenamiento como unidad educativa. Esto no va dirigido solamente a los docentes de artes plásticas, sino más bien a todos los docentes de las unidades educativas. Así que les invitamos. Carlos, ¿quisieras extender una invitación también? Sí, justamente eso. Y lo que tú mencionas, pero también me interesaría también, de pronto, yo creo que la próxima vez podremos invitar a docentes también a que participen, un Sí. poco también para poner en tela de juicio un poco. No creo armar un debate, porque creo que no sé si vaya por ese perfil un debate, pero yo creo que poniendo un poco de hincapié todo lo que hemos hablado y también ver el otro lado, que también me parece interesante, qué opinan, ¿no? De pronto pueden compaginar en algunas cosas, en otras no, pero yo creo que la formación se hace así. No es porque yo impongo, yo digo, ojo, Así es. sino que es una unión de muchas cosas que pueden ser par o dispar. Entonces, eh, eso es lo interesante, porque yo necesito aprender también un poco más. Yo no todo lo sé, o sea, eso es lo que eh, lo puedo decir, ¿no? Pero más allá de lo que he mencionado, claro, mencionar que estamos prestos para realizar estos talleres y también con esa dinámica. Como he mencionado, me gusta ese entendimiento, esa comunicación entre las diferentes personas que puedan participar y hacer como un gran laboratorio también, me imagino eso, ¿no? Entonces, de ahí saldré, yo me imagino que saldremos con resultados que de alguna Así es. manera lo podemos poner en práctica también, ¿sí? Eso es lo Totalmente. interesante también de esto. Así es. Y esa práctica quizás formarán nuevas formas de pensar, no Así sé, es. es como Lo lo que me lindo gusta.
Lo lindo de este taller es que es un taller muy completo en donde trabajamos muy profundamente la creatividad con Carlos, que es un artista plástico ya con más de 25 años de experiencia, y conmigo vamos a trabajar todo el tema de desarrollo personal, de inteligencia emocional, en donde vamos a ir profundizando muchos aspectos del ser humano y también cómo entrenar a nuestros alumnos hacia este autodescubrimiento y hacia este entrenamiento de su propia creatividad. Ujú. Así que esperamos que todos ustedes se inscriban a estos talleres. Será de mucho beneficio y pues de enriquecimiento para todos nosotros en el ambiente educativo. Con esto pues cerramos el conversatorio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un siguiente conversatorio de creatividad en donde tendremos unas sorpresas para ustedes, unas sorpresas creativas, unas sorpresas de arte. Y pues esperamos que nos acompañen el próximo jueves. Un abrazo a todos, un abrazo Carlos. Nos Igualmente a vemos, todos, ¿ah? nos vemos la próxima semana. Chao, Una chao, excelente chao a semana. todos. Chao.